9:18, estás en el mostrador en La Clave. Bueno, ayer se cumplió el segundo año del estallido social, fecha marcada por manifestaciones pacíficas a lo largo del país, aunque también con focos de vandalismo. Lo que obligó a los candidatos presidenciales a manifestarse. Jasna Proboste y Gabriel Boric criticaron los hechos de violencia y llamaron a construir en paz. Mientras Sebastián Sichel y José Antonio Kast cuestionaron a la izquierda y el proyecto de indulto de los detenidos del estallido. Con este panorama político al frente abrimos nuestro debate de martes junto a nuestro panel, conformado hoy por Marta Lagos, directora de Latino Barómetro, fundadora de Mori Chile, y Rodrigo Espinosa, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Bienvenidos, Rodrigo y Marta. Tenemos panel XL, así que conversamos hasta que termine el programa hoy día con ustedes. Hasta que hayamos solucionado todos los problemas. Buenos días. Ahí tendríamos que estar un par de días más juntos, ¿no? Como en 24 horas de amor al menos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Marta, hola, Rodrigo. Oye, yo sé que es muy difícil la pregunta, cómo voy a abrir la conversación, pero es justamente para que ustedes vean por dónde les parece más atractivo bajarse, porque es un tema amplio, complejo, multifactorial y lleno de aristas. ¿Qué balance hacen ustedes después de estos 2 años a partir de lo que le llaman estallido social o revuelta social o revolución, como queramos llamarle? Pero se cumplieron ayer 2 años de ese día que estuvo lleno de significados de todo tipo. ¿Qué balance? Mira qué difícil pregunta les hago, pero se las dejo abiertas. Ustedes bájense por donde les parezca más relevante. Marta Lago. Mira, gracias por la pregunta, porque la palabra balance implica, ¿no es cierto?, que hay 2 lados y que esos 2 lados están en proporciones similares. Ya, yo diría que aquí lo que hay es un desbalance. Está desbalanceado todo en este país. Está desbalanceada la información, está desbalanceada la objetividad, está desbalanceada la riqueza, está desbalanceado el poder, está desbalanceado la violencia, está desbalanceado el Estado, que ha dejado de existir. Ayer abdicó el Estado, ayer, digamos, más allá de las manifestaciones pacíficas, yo estuve hasta las 7 de la tarde en la red y lo que veíamos era una gigantesca manifestación pacífica en la Plaza Italia, que había anunciado que a las 8 de la tarde llegaba Carabineros. Efectivamente, a las 8 de la tarde llegaba Carabineros y ahí a las 8 de la tarde empezó el vandalismo. Es como si tú tuvieras una profecía autocumplida, es como si tú tuvieras una especie de sketch de que estas manifestaciones se suceden todas las veces de la misma manera. Y tú me vas a decir que el gobierno no ha aprendido nada. Entonces a mí me cuesta creer, ¿no es cierto?, que no tenemos carabineros, no tenemos autoridad. Hoy día los tuiteros en la mañana me decían, pero Marta, ¿qué pretendes? Si Carabineros no puede hacer nada. Bueno, yo digo, si Carabineros no puede hacer nada, entonces cerremos Carabineros, llamemos a Naciones Unidas, llamemos a la Unión Europea y que nos manden una ayuda. Porque si nosotros somos incompetentes, bueno, tenemos que tener, no sé, una ayuda externa que nos cumpla con la función, si el Estado abdicó del derecho a detener el orden público, o sea, a mantener el orden público. Ayer nos vimos en vivo y en directo en la televisión, en la red, una cámara de carabineros, ¿ya?, que filmaba como 3 personas, no habiendo nadie alrededor, y está hoy día reproducida muchas veces en la televisión. 3 personas intentaban botar un semáforo. Se le acercaba un cuarto y efectivamente botaban el semáforo. ¿Dónde estaba Carabineros? ¿Por qué los pueden filmar a esas 4 personas y no las pueden detener? Los tuiteros dicen, no, es que no se puede, porque resulta que andan con bombas Molotov y con piedra, ¿no? Esos 4 personas que estaban botando ese semáforo no estaban haciendo solamente eso. No había ningún motivo para no detenerlos. Entonces yo creo que aquí el Estado abdicó. Efectivamente hay situaciones en las cuales se desborda la cosa, pero aquí hay grupos organizados que tienen planificado hacer lo que hicieron, y que el gobierno hace como si no supiera nada. No tienen inteligencia en el Palacio de la Moneda, se les acabó la inteligencia. O sea, a mí me cuesta creer que un gobierno no tiene información, no sabe dónde ir a buscar a los delincuentes, no sabe dónde están los grupos
los grupos organizados digamos, de crimen. Entonces, yo creo que por una parte está ese desbalance, ¿no es cierto? Y por otra parte está el hecho de que en realidad los movimientos sociales, los dirigentes de los partidos, lo único que hacen es hablar de otras cosas, pero no hablan de la conducción. Aquí no hay una conducción entre el 18 de octubre del año 19 y hoy día, ¿no es cierto? No se ha producido una conducción, y lo vimos en la lista del pueblo, ¿no es cierto? Eligieron una serie de votantes, ¿no es cierto? Eligieron a 28 constituyentes con una cantidad astronómica de votos, cerca de 2 millones de votos, que se autodenominaron la lista del pueblo y que en el espacio de 60 días se desintegraron. O sea, no existe la dirección, la conducción, la organización de ninguna, digamos, organización alternativa a los partidos políticos. ¿Y qué hacen los partidos políticos? Nada. Entonces, el desbalance es completo frente a la crisis política, donde los partidos, ¿no es cierto?, miran como espectadores también, ¿ya? El gobierno mira como espectadores. Bueno, ¿y quién actúa? Se asombran como la ciudadanía se asombra, digamos, en vez de actuar. Yo creo que o sea, está bien que el 18 de octubre a lo mejor uno puede decir, mira, los tomaron por sorpresa, no sabían que venían, los carabineros no estaban, pero discúlpame, hace una semana que vienen lanzando informativos, todo tipo de instrucciones a la gente que no salga, porque nosotros vamos a estar preparados, porque vamos a cortar el tráfico. Yo no sé si ustedes vieron una carta como de 3 páginas que venía, ¿no es cierto?, de carabineros diciendo qué es lo que ellos iban a hacer. Bueno, ¿y dónde quedó eso ayer? Yo vi como gente, 10 personas pusieron neumáticos en la esquina de Santa Rosa con la Alameda, prendieron los neumáticos, los carabineros se demoraron 20 minutos en llegar a apagar los neumáticos. Por supuesto que las 10 personas que lo habían puesto ya se habían ido. Entonces aquí hay incompetencia, abandono de obligaciones por una parte, y por otra parte están los grupos organizados que se proponen, vamos a ir a la esquina de la Alameda con Santa Rosa, vamos a ir a tal lugar. Vimos en la Cámara de Carabineros unos señores con unos neumáticos colgando del hombro, camino a hacer barricadas. Diga, perdón, si los carabineros pueden filmar a esas personas, ¿por qué no las detienen? En ese momento no había multitudes alrededor de esos 7 personas, los conté, eran exactamente 7. Entonces no se entiende. Rodrigo Espinosa, ¿cuál es tu balance? A ver, voy a tratar de... no solo de ayer, no solo balance de ayer, sino que balance de los 2 años, ojalá. Sí, a eso me iba a referir efectivamente. A ver, yo creo que uno es el hecho político de lo que implicó el estallido social, ¿verdad? Que fue básicamente la expresión de agotamiento de la ciudadanía, no solamente ante las instituciones políticas y las instituciones representativas con el trabajo que venían haciendo, sino que también hay un agotamiento respecto a la actitud del gobierno, que muchas veces optó, ¿cierto?, para evadir ciertos problemas. El burlarse de la gente, ¿cierto?, con frases como, bueno, haga un bingo, frases como, bueno, aproveche comprar flores porque están más baratas. Ayer hubo harto en las redes sociales de eso, ¿no? Bastante los ánimos. Y bueno, ni hablar cuando ocurre lo del alza del precio del pasaje del metro, y ahí es donde comienzan las evasiones masivas. ¿Y qué es lo que pasa? El gobierno comete el error que en lugar de resolver el problema como lo que realmente era, que era un problema de política pública en materia de transporte, decide ir y reprimir a las y los estudiantes de secundaria de manera brutal. O sea, yo les cuento que la facultad está justamente ahí en Metro Los Héroes, donde yo trabajo, así que ese mismo día pasé por ahí, porque soy usuario de Metro, y la verdad de las cosas es que el nivel de violencia con el que se reprimía era brutal, pero brutal cómo tomaban, y no distinguían si eran hombres, mujeres, ¿verdad? Eran personas menores de edad que estaban siendo brutalmente reprimidas por la policía. Entonces ahí, digamos, hay una lista importante que probablemente la vamos a mencionar más adelante, que es el tema de los derechos humanos. La cuestión es que esto marca el punto de inicio del estallido, ¿cierto? Y con manifestaciones principalmente pacíficas. O sea, no olvidemos la manifestación del 25 de octubre, donde tenemos a más de 1 millón de personas en Plaza Italia, donde había un amplio petitorio, pero esto se concentraba en el llamado a una nueva constitución,
el gobierno en ese minuto todavía estaba cerrado ante la señal. De hecho, no sé si lo tendrá o lo habrá borrado, pero el propio José Antonio Kast pone un tuit donde él alaba, ¿cierto?, la tranquilidad con la que la gente se había manifestado y que la señal política era clara, que la gente quería cambios profundos al sistema político y al modelo económico. Y eso nos lleva después a una intensificación de la violencia por parte de la policía, y ahí es donde comienza ya la parte más triste del estallido social, que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos. Ahí tenemos el informe de Amnistía Internacional, tenemos el de Human Rights Watch, que creo que fue bastante lapidario, y un gobierno que niega los resultados de estos reportes. Y eso me parece también bastante alarmante, y esto también nos ha conducido igual a que se ha evadido bastante el tema de las responsabilidades en torno a las violaciones a los derechos humanos. La cosa es que llegamos al proceso constituyente, un acuerdo político histórico, donde tenemos hoy en día una convención constitucional con paridad, con representación de pueblos originarios. También el saldo nos llevó a Andrés Chadwick acusado constitucionalmente. Y esto, digamos, se frena con el marzo feminista de 2020 porque llega la pandemia. Pero eso pone, digamos, en stand-by el estallido. No implica su suspensión. Y luego de eso ya tenemos lo que es el plebiscito. Y ahí se instala, ¿cierto?, una idea de que el estallido social era únicamente violencia, sobre todo aquellos que defendieron la campaña del rechazo. Y ese discurso empieza a ganar terreno y se empieza a consolidar, ¿cierto?, esa idea en la previa de la conmemoración del estallido social. Y ahí yo suscribo completamente con Marta, de que en la previa, ¿cierto?, ya el concepto de violencia y no los hechos políticos que llevaron al estallido, había un profundo sesgo de selección en realidad por ocupar la violencia como idea clara. Y eventualmente, bueno, esperaron a que ocurriera algo. O sea, prácticamente todos los canales de televisión se está esperando que ocurriera algo. Y acá me parece, si bien condenable los hechos de violencia que hubieron, saqueos, ¿cierto?, destrozos de infraestructura pública, pero yo también quería tocar el mismo punto de Marta, en el sentido de que la capacidad de inteligencia de Carabineros, es decir, ¿cómo puede ser que una institución que ha recibido bastante más presupuesto en años anteriores tenga tan malos resultados en materia de inteligencia? Es decir, ninguna capacidad de estudiar, de prevenir, de identificar si existen o no grupos organizados que realizan actos de violencia. Y simplemente el presupuesto se ha dedicado a la capacidad represiva, que se ve reflejada además en una respuesta tardía ante los hechos de violencia. Entonces me parece que, al menos en cuanto a la relación presupuesto y capacidad, digamos, de prevención de delitos por parte de la policía, me parece que está completamente al debe y que no se ha aprendido nada, tanto de parte del gobierno como de las policías. Ya son las 9:32, vamos a hacer una pausa y vamos a volver a seguir profundizando en esto y otros temas del panel político, ¿les parece? Y antes también contarles a todas y a todos de Copeuch, que tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile, porque en Copeuch eres socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Cambia de cliente a socio en copeuch.cl y quédate en el mostrador.cl, radiolaclave.cl y la 92.9, que ya volvemos junto a nuestro panel político aquí al Mostrador en La Clave. Diálogo y conversación en los